de Brújula Internacional, que están al día en la materia internacional. Este día precisamente invitamos a un estudiante de secundaria, del último año de secundaria, que aspira a estudiar Relaciones Internacionales, es Clovis Jamel. Es interesante que ustedes desde sus estudios, en sus cursos y en sus debates toquen el tema internacional. Uno de los puntos es lo que decía ahorita la nota nuestra sobre el tema del juicio a Gaddafi, si era mejor llevarlo a una Corte Penal Internacional y para qué existe la Corte Penal Internacional. Claro, bueno, en primer lugar, la Corte Penal Internacional, creada en 1998 por el Tratado de Roma, que entró en vigor en 2002, es un tratado que busca internacionalizar el derecho penal, que ya no sean solo las leyes de los países las que juzgan a los criminales, sino que para ciertos crímenes, que en este caso es el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, se lleve a una justicia internacional compuesta por 18 magistrados que se eligen por los países miembros de este tratado. Lo interesante es que Gaddafi no fue capturado por soldados de la OTAN ni soldados de algún gobierno establecido, sino por rebeldes que, dentro de la euforia de toda la situación que envuelve la misteriosa muerte de Gaddafi, porque como vemos en televisión y las imágenes que hemos podido ver hasta ahora, vemos el cuerpo de Gaddafi aún con vida, hablando, un poco herido. No sabemos qué gravedad tenían las heridas, pero al final sabemos que está muerto y que no va a poder comparecer frente a tribunales internacionales. Ahora, ¿qué importancia desde el punto de vista estratégico tiene Libia, sabiendo que es la tercera dictadura que cae después del impulso de Túnez y después de la caída de Egipto, y además es un país rico en petróleo que podría ser realmente un gobierno de ejemplo en todo el área del norte de África? Claro, es un ejemplo muy claro de cómo el mundo se está moviendo hacia la democracia y no hacia la dictadura, de cómo los países avanzan hacia el desarrollo económico, hacia el desarrollo social y no hacia dictaduras que se estancan en ideas un poco antiguas ya, como el comunismo y el socialismo, que no tienen lugar ni cabida en el siglo XXI, sino que al contrario, lo que se debe buscar es el desarrollo económico de las sociedades a través del impulso de las empresas y de las economías. Claro, tú señalabas que es interesante esto, en el caso de Saddam Hussein fue llevado a un tribunal penal, pero iraquí, por jueces iraquíes, y eso también quedó muy cuestionado la forma de la captura. Hubiera sido interesante llevarlo a un tribunal penal internacional, como tú señalas, con 18 jueces que son independientes, con todo el derecho que debe tener a la defensa, pero también tú haces una anotación muy buena de que no fue un ejército organizado, a diferencia de Túnez o Egipto, donde se mantuvo el ejército y los presidentes pudieron salir para que el ejército facilitara el cambio. En Libia, Gaddafi había acabado con el ejército y creado milicias y mercenarios, que fue lo que hizo dramática la situación final. Lo cierto es que ahora Libia podría entrar en ese camino hacia la democracia, ¿no? Claro, ahora Libia está en el camino hacia la democracia, así como lo está Irak, y lo bueno de todo esto es que Libia surgió gracias al apoyo interno que tuvieron los rebeldes. Fue una iniciativa interna, no como el caso de Irak, que fue muy asistido por la comunidad internacional. Es decir, y muy criticado con la actitud del presidente Bush de mandar tropas al margen de Naciones Unidas. Aquí hubo un acuerdo de Naciones Unidas, incluyendo China y Rusia. ¿Cuántos son los miembros del Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad tiene los 5 miembros permanentes, que son los que tienen derecho a veto, y quizás esta es otra de las injusticias del sistema internacional, pero lo que quería decir acerca del caso de Irak es que son los vencedores los que escriben la historia. La historia está escrita por los vencedores. Es lo mismo que pasó al fin de la Segunda Guerra Mundial con los tribunales de Tokio y de Nuremberg, que los que fueron vencidos fueron juzgados por los vencedores. Fue el mismo caso de lo que sucedió con Saddam Hussein. Pero a nivel del Tribunal Penal Internacional, por primera vez hay una instancia mundial autónoma, independiente. Claro, que es lo que se busca, lo que hablamos de la internacionalización del derecho penal como una nueva forma de juzgar a los grandes criminales del mundo. Pero veamos precisamente también cómo Venezuela está muy cercana a esta situación por la relación particular del presidente Chávez con el líder Gaddafi, y además porque había muchos acuerdos. Recuerden que hay un estadio en Trípoli que se llamaba precisamente, o tenía el nombre del presidente venezolano, y se le dio la espada venezolana en su momento a Gaddafi, que es la espada del libertador, que es un acto muy digno para personajes que sean defensores de los derechos humanos. Veamos la nota. Y hoy anda por América Latina, a nombre de nuestro pueblo, de la Revolución Bolivariana, la entrego a ti, soldado revolucionario, líder del pueblo libio, de la revolución libia, líder de los pueblos del África y líder también para los pueblos de América Latina y del Caribe. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Gaddafi! Esta espada está viva. Lamentablemente se confirmó luego la muerte de Gaddafi, lo asesinaron.
bueno, un atropello más a la vida. ¿Qué más se puede decir? ¿Cómo cree que a partir de ahora será Libia? Ahora, más allá de Gaddafi, a quien recordaremos toda la vida como un gran luchador, como un revolucionario, y bueno, y un mártir ahora. Más allá, esa historia en Libia está comenzando apenas. Está comenzando apenas, porque ahí hay un pueblo, ahí hay dignidad, ahí hay dignidad. El imperio yanqui no podrá dominar este mundo. Ahora, lo más lamentable es que en su empeño por dominar el mundo y sus aliados europeos, lo que están es incendiando este mundo. Bueno, precisamente estos jóvenes venezolanos que estudian Derecho Internacional, que van a ser diplomáticos, ¿qué piensan de este tipo de cosas? Bueno, yo pienso que después de todo, Gaddafi quedó en la historia como un tirano que gobernó con mano muy dura durante 42 años su país, Libia, y que dignidades como la espada de Bolívar, que representan una nación, en este caso la venezolana, no deberían ser conferidas a este tipo de personas que en realidad están en contra de la humanidad y que están siempre siguiendo una línea muy tiránica y muy fuerte en contra del pueblo que lo representa. Y por más que sea presidente o tenga la autoridad y la dignidad elegida por todos los venezolanos, siempre hay que tener en cuenta que hay una parte del pueblo que no está a favor de este tipo de personas que durante 42 años o más, como decíamos, de las revoluciones que han tumbado tantos gobiernos en el Medio Oriente, en la Liga Árabe, en especial en el norte de África, que no deberían tener este tipo de honores como la Liga Árabe. Usted como embajador en Libia podría explicarnos bien cómo estos tipos de honores no deberían llegar. Claro, que yo creo que es tiempo de poder recuperar esas espadas que se han dado a dictadores. Realmente nosotros hicimos un intento, ahora estuvimos en Colombia acompañando a los libios que vinieron a agradecerle al presidente Santos el gesto de reconocerlos como gobierno antes de que esta situación se diera, y nos acompañamos y nos invitaron a París, estuvimos hablando con el embajador de Libia, le pedimos la posibilidad de encontrar esa espada. Era difícil ir en esos días a Libia por la situación violenta, nos decía que el camino había que ir por tierra, el aeropuerto estaba cerrado, dificultaba llegar desde Túnez hasta Trípoli, un largo camino de varios cientos de kilómetros, pero que podría hacerse el intento de recuperarla. Por cierto, en esa oportunidad entregamos al embajador, a la delegación libia, el proyecto, el texto de la Constitución venezolana, que la tradujimos en Venezuela en árabe. Ya lo habíamos hecho con el embajador de Egipto, quien nos la agradeció porque la envió a la Comisión de Reforma Constitucional. Entre ellos eliminaron el famoso artículo 72 de elección permanente del presidente Mubarak, que ahora es democrático, y la hicieron llegar a Libia. Y cuando vemos la Constitución libia, que nos acaban de enviar ahora, el nuevo proyecto, encontramos que realmente hay una inspiración, tal vez no solo de la nuestra, sino de constituciones latinoamericanas y occidentales. Yo creo que esa espada, Clovis, como los jóvenes lo dicen, habrá que traerla de alguna manera, pedirla, solicitarla, a lo mejor abrir una serie de firmas, tal vez a través de contacto, Brújula Internacional, claro, @gmail.com, los que quieran firmar, hacer una firma y se la llevamos, no a Caracas, porque la embajada de Caracas sigue en manos de la gente de Gaddafi y el presidente reconoce solamente ese gobierno, pero en América Latina todas las embajadas libias están con la bandera tricolor y con el nuevo gobierno. De todas maneras, un comentario más sobre la primavera árabe, que es interesante, no es solamente Libia, es que fue Túnez y fue Egipto y a lo mejor va a ser Siria y Yemen también. Sí, lo interesante de todo esto es que sucedió como una reacción en cadena, es decir, esto no sucede por influencia de gobiernos extranjeros ni nada por el estilo, con o sin Estados Unidos, con o sin la OTAN, estos pueblos se hubieran alzado en contra de sus dictadores. Es el pleno siglo XXI en el cual todos estamos buscando la democracia y el desarrollo económico, más allá de tiranías de muchos años. Es por esto que lo que sucedió en Libia, que duró tantos meses y que tuvo tantas bajas por culpa de la mala gestión que habían pasado durante 42 años del gobierno de Gaddafi, lo que sucedió en Túnez, lo que está sucediendo en Egipto también y en otros países del Medio Oriente, es un recordatorio de que vamos hacia la democracia y de que con o sin la influencia de otros países, todos los tiranos van cayendo tarde o temprano. Bueno, y pasando a otros escenarios también que son del Medio Oriente, estamos en el caso de Irak. Ya hay la decisión de traerse a los soldados norteamericanos. Para el presidente Obama era promesa electoral, que había sido una actitud muy dura del presidente Bush, que se fue a la guerra sin el consenso de Naciones Unidas. Ahora en el caso de Libia hubo el acuerdo de todos, hay que decirlo, de los 15 miembros, incluyendo el caso de Rusia y de China, muy amigos por cierto de Venezuela también, pero que sabían que Gaddafi era un asesino cuando prometió acabar como ratas a la resistencia. Barack Obama ha sido más inteligente, no participó directamente, fue el último en hablar cuando estaba confirmado ya precisamente la situación de la muerte de Gaddafi. Por cierto, jugaron mucho los jóvenes con el sistema
del espacio cibernético, el Twitter, el Facebook, el Internet, ¿no? Sí, hoy en día el Facebook, el Twitter y todas las páginas, los blogs en Internet juegan un papel fundamental a la hora de transmitir información. De hecho, es una nueva manera, ya no son solo los medios de comunicación tradicionales, como lo es la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, sino que también estas páginas permiten a través de Internet difundir información en tiempo real, incluso a veces mucho más rápido de lo que lo hacen los medios de comunicación tradicionales. Se ha dicho que por eso Al Jazeera jugó un papel fundamental, que es la televisión de Qatar, dio un nuevo enfoque a lo que es la rebelión del pueblo y tumbó esas imágenes que parecían intocables. Esas imágenes de Gaddafi, por una parte son horribles, pero también dan a demostrar que los tiranos tienen un delicado fin, tal caso de Mussolini o de Hitler. Todos ellos, desgraciadamente, terminan con el odio del pueblo. Por cierto, vamos a ver precisamente la nota sobre Barack Obama y el retiro de las tropas en Irak. Así como los iraquíes han perseverado a lo largo de la guerra, también perseverarán en sacar adelante a lo que una vez fue la cuna de la civilización. Así que veremos una nueva temporada de regresos de nuestros soldados, quienes se reunirán con sus familias. Hoy puedo decir que nuestros soldados en Irak definitivamente regresarán para las fiestas. Este diciembre será un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos pasado en esta guerra. Con el pueblo estadounidense le rendiremos homenaje a más de 1 millón de estadounidenses que sirvieron en Irak. Y los casi 4.500 patriotas que dieron sus vidas en este esfuerzo. Además, quiero notar que el fin de la guerra en Irak denota una transición. Está acabando la guerra y podremos reenfocar nuestra atención sobre Al-Qaeda y su liderazgo. Ahora, al retirar nuestros últimos soldados de Irak, también comenzaremos a traerlos de regreso de Afganistán para efectuar una transición a un liderazgo por parte de los afganos mismos. Hace varios meses, 180.000 soldados estaban desplegados en estas dos guerras, pero ahora comenzará a bajar ese número. Mientras tanto, ha llegado a su fin el régimen de Gaddafi en Libia y Estados Unidos desempeñó un papel crítico para que los libios pudieran construir su propio futuro. Hoy la OTAN está tratando de terminar esta misión exitosa. En resumen, Estados Unidos está siguiendo hacia adelante desde una posición de fortaleza. La larga guerra en Irak llegará a su fin a fines de este año. Bueno, el Medio Oriente sigue siendo un problema fundamental en la geopolítica mundial. Está el 60% del petróleo, el tema religioso influye mucho, la variable musulmana y lo que ha sido la historia de confrontación con Occidente. Pero ahora parece, y Barack Obama ha sido muy prudente, en que hay que estudiar y conocer el Medio Oriente, ¿no? Claro, el Medio Oriente es fundamental para entender la configuración del sistema político internacional a nivel económico, como decía usted, por los grandes yacimientos de petróleo que se encuentran allí, a nivel religioso, porque allí confluyen las 3 religiones abrahámicas, de hecho tienen su origen en esa región del mundo, como son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y esto ha causado muchísimos problemas. De hecho, el terrorismo no es más que una prolongación a nivel internacional de estos conflictos religiosos que se han dado allí y de la confrontación histórica que ha tenido Oriente con Occidente, especialmente los países árabes. Y hay que estudiarlo, conocerlo, ¿no? Hay que estudiarlos y de hecho una manera muy buena, más allá del colegio, son los cursos que se dan, seminarios acerca del Medio Oriente en Brújula Internacional. Incluso yo he participado en estos cursos y bueno, cualquier información podrían buscar en www.brujulainternacional.com.be. Es una forma para discutir, aprender, inclusive los modelos de Naciones Unidas hoy en día trabajan mucho este tipo de cosas, ¿no? Claro, porque hoy en día es imperativo saber de cómo está funcionando el mundo. La globalización ha hecho que todo nos afecte y que todo lo que sucede incluso del otro lado del mundo afecte lo que tenemos nosotros acá en Venezuela. Por lo tanto, estudiar en el colegio, además los modelos de Naciones Unidas y cursos como estos ayudan a tener una mejor comprensión del sistema internacional. Bueno, muchísimas gracias. Clovis Jamel va a estudiar, va a ser diplomático venezolano. Son valores y que vamos a reproducirlos muchas veces los viernes, estos contactos con jóvenes venezolanos que se han ido especializando en la temática internacional dentro del conocimiento amplio, objetivo que hay que tener y la información en un mundo globalizado. Vamos a pasar al corte, pero con esta nota también importante para Colombia, sobre todo en América Latina, pero para otros países, como es el caso del TLC, Tratado de Libre